Hola chicos. Bienvenida al canal Animation TV. Kagata y Ulusoi y Hazal Kaya volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Kagata y Ulusoi y Hazal Kaya, una de las parejas más queridas de la pantalla, se preparaban para reunirse en un mismo proyecto después de muchos años. Su química pasada aún permanecía fresca en la memoria de los fans. Hazal Kaya incluso había declarado en una entrevista que deseaba mucho volver a actuar con Kagata y Ulusoi. Aquí les presentamos una historia ficticia sobre ellos. Frases inconclusas. En una tarde lluviosa en Estambul, las puertas de un antiguo estudio de cine reabrieron después de muchos años. Mientras todos tomaban asiento para el ensayo de lectura de guión de la nueva serie, la puerta de la sala se abrió lentamente. Eze entró primero. Era una guionista exitosa y poderosa, pero intentaba escapar de su pasado. Se detuvo al mirar las copias del guión sobre la mesa. Porque Aras estaba frente a ella. El gran amor de su vida años atrás. Aras era un actor famoso que había vivido en el extranjero durante mucho tiempo. Aunque intentó mostrarse tranquilo, no pudo ocultar la sorpresa en sus ojos al ver a Eze. Así que nos volvemos a encontrar, dijo Aras en voz baja. Eze solo sonrió brevemente. Algunas historias, cuando quedan inconclusas, son inolvidables. Esa noche, durante el ensayo, ambos intentaron evitar el contacto visual. Pero todos notaron la química entre ellos. Finalmente, el director no pudo más, de verdad estuvieron juntos hace un par de años. Porque este nivel de actuación genuina no es normal. Ambos se quedaron en silencio al mismo tiempo. Porque la actuación no era lo único genuino. Con el paso de los días, viejos recuerdos comenzaron a resurgir. Los cafés que tomaban juntos, los paseos por la playa, los mensajes sin terminar. Pero esta vez, había un gran secreto entre ellos. Eze se había visto obligada a dejar a Aras años atrás. Porque no quería perjudicar su carrera. Sin embargo, Aras había vivido durante años sin saber por qué se había marchado. Una noche, después de filmar, finalmente se encontraron en la terraza del estudio. ¿Por qué me dejaste?, preguntó Aras. Los ojos de Eze se llenaron de lágrimas, porque tengo miedo de perderte. Silencio. Y entonces, bajo las luces de Estambul, el abrazo que habían esperado durante años finalmente se produjo. Quizás algunos amores nunca terminan. Solo esperan el momento adecuado. Chispas. Esta historia es completamente ficticia y escrita únicamente con fines de entretenimiento. Una conmovedora historia sobre Kagata y Ulusoi y Hazal Kaya. Tan cerca como una coincidencia. Era una de las tardes de otoño más tranquilas de Estambul. Mientras la ciudad resplandecía con las calles brillantes tras la lluvia, Hazal estaba sentada sola en un pequeño café con vistas al Bósforo, repasando su guión. Llamaron a la puerta. Era Kagata y quien entró. A pesar de trabajar en la misma industria durante años, sus caminos siempre se habían cruzado.
Los mismos eventos, las mismas ceremonias de premios, las mismas entrevistas, pero nunca habían tenido una conversación de verdad. Mientras Chagatai tomaba su café, sus ojos se encontraron con los de Hazal. Sonrió levemente. Creo que el destino nos ha vuelto a sentar en la misma mesa. Hazal levantó la vista y soltó una breve risa. Quizás Estambul nos está jugando una mala pasada. La conversación que comenzó esa noche duró horas. Hablaron de cine, sueños y su infancia. Ambos se dieron cuenta de la soledad que sentían fuera de las cámaras. Con el paso de los días, sus encuentros se hicieron más frecuentes. Paseaban juntos por la playa, leían guiones hasta altas horas de la noche y compartían ideas. Había una paz entre ellos que no podían explicar a nadie. Un día, Chagatai llevó a Hazal a un antiguo plató de cine. ¿Por qué te gustan los lugares polvorientos?, preguntó Hazal. Chagatai sonrió levemente. Porque aquí se esconden historias inconclusas. Hazal guardó silencio. Quizás su propia historia comenzaba en ese momento. Pero justo cuando todo iba bien, Chagatai recibió una importante oferta de trabajo del extranjero. Estaría fuera de Turquía durante meses. Hazal intentó sonreír al oír la noticia. Deberías ir. No hay que desaprovechar oportunidades como esta. Chagatai la miró fijamente durante un largo rato. ¿Y tú? Hazal no pudo responder, porque a veces lo más difícil es dejar ir a alguien. En su despedida final en el aeropuerto, ninguno de los dos pudo hablar. Solo sus miradas lo decían todo. Meses después, cuando Chagatai regresó a Estambul, lo primero que hizo fue ir de nuevo a ese pequeño café. Y Hazal seguía en la misma mesa. El café que tenía delante parecía recién hecho. Hazal levantó la vista y sonrió. Esta vez no llegaste tarde. Chagatai acercó una silla y se sentó. Hay personas a las que, por mucho que te alejes, siempre vuelves. Había empezado a llover de nuevo fuera de la ventana del café. Pero esta vez, ninguno de los dos tenía intención de irse. Chispas. Esta historia es completamente ficticia y está escrita con fines de entretenimiento. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.